Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Yebra y en esta ocasión vamos a hablar de un documental que nos ocupa sobre todo a nosotros los mexicanos. ¿Y por qué ver este documental? Bueno, pues sé como yo y ustedes estamos agobiados por la situación que está pasando en México, pero también en el mundo. Sé que también nos estábamos quejando durante todo el año de que nunca teníamos tiempo y pues bueno, ahora tenemos muchísimo tiempo y es un buen momento para ocuparnos de algo que pasó hace algunos años, pero que sigue vigente. Un poquito de tanta verdad es un documental que para los que en el 2013 veíamos las noticias, y no precisamente porque nos gustaran, sino porque nuestros papás los veían y veíamos entonces a personajes, periodistas como Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Lolita Ayala, Víctor Trujillo. Bueno, veíamos estos personajes sobre todo en Televisa y en TV Azteca. Bueno, pues ellos nos hablaban de un conflicto que se acababa de dar y este conflicto era la reforma educativa con Enrique Peña Nieto. Y bueno, uno de los acontecimientos que pasó en torno a este momento histórico, bueno, pues fue la reacción de los maestros en Oaxaca. Y seguramente, así como yo, hemos escuchado comentarios acerca de los maestros. Y estos comentarios generalmente son despectivos, son discriminatorios y son negativos. Bueno, pues serían como algo del tipo de que pues eran agresivos, que a ellos les había pagado el gobierno para que hicieran grilla, para que se manifestaran, que era parte de la oposición, que estaban en contra del presidente. Bueno, una serie de discursos que incluso hasta el día de hoy, 2020, o sea, siendo que pasó en el 2013, es algo que está vigente. Y este documental nos habla precisamente de esto, de qué pasó. Bueno, pues aquí hay dos protagonistas, que es el CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y el CENTE con C, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, no sé cómo empezar a hablar de los maestros de Oaxaca porque todos hemos escuchado un montón de cosas y primero es como que tuviéramos que deshacer un rompecabezas para volverlo a armar. Entonces, ¿por qué ver este documental? Bueno, primero porque estamos acostumbrados a quedarnos con una versión, con la versión más sonada. Y hay periodistas independientes que se han encargado de ir al lugar de los hechos, de investigar, de escuchar las historias para poder transmitirlas y que nosotros podamos tener un criterio. No es hacernos expertos, ahora que todos nos sentimos expertos a través de Facebook y se nos hace fácil comentar, pues no es para hacernos expertos, pero sí es para poder tener una opinión argumentada. Por ejemplo, que pues estos maestros empezó como un movimiento de personas que estaban inconformes con las condiciones laborales que tenían, porque estaban trabajando en condiciones que son indignantes, o sea, los techos estaban cayendo, la humedad llegaba a los salones, eran maestros que trabajaban en la sierra y recibían un sueldo de 8,000 pesos, entonces, bueno, ellos estaban diciendo que querían pues justicia, que querían las condiciones laborales adecuadas para poder hacer su trabajo. También otra idea que suena mucho es que los maestros no quieren hacer examen. Y precisamente nos habla de la reforma y de lo que pasaba con los maestros. Y si tú no lo has escuchado, seguramente tus papás o tus familiares sí, este tema de la reforma a la educación. Y hay algo que está bien sonado que es el examen a los maestros. Entonces también algo que decimos de los maestros es que son unos huevones porque no querían hacer el examen. Bueno, les platico que el examen no es un examen de conocimientos generales, no les preguntan de geografía, de ciencias naturales, ni de nada que vemos en la escuela. Les preguntan de trámites, de cómo es el proceso para trámites burocráticos. Así que, pues entre otras cosas, esta reforma consideraba la jubilación, hacer que los padres de familia tuvieran más poder en la escuela incluso que el maestro, incluso que las mesas directivas que también están formadas por padres de familia. Y bueno, pues entonces esta reforma era más laboral que realmente educativa, porque es evidente que a ningún presidente de la República le ha importado la educación.
Entonces estos maestros decidieron, bueno, manifestarse, no estaban de acuerdo con el gobierno que estaban teniendo en Oaxaca, y a estos maestros se les unen trabajadores, campesinos, amas de casa, se une el pueblo de Oaxaca, y entonces nace la APO, que es la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca. Y estas personas luchaban por sus derechos, porque ya no solo era que en las escuelas hubiera condiciones dignas, sino que no se violaran los derechos de toda la comunidad, de todas las comunidades que hay en Oaxaca. Bueno, la comunidad de Oaxaca estaba inconforme por el gobierno que tenían, por el gobernador en ese momento del PRI, Ulises Ruiz Ortiz, un gobernador que estaba acusado de usar dinero del erario público para la campaña de en ese momento el presidente, bueno, el candidato a presidente Roberto Madrazo, también por el PRI. Entonces, tenemos a un pueblo organizado, pero la organización era tan increíble que se organizaban en colonias. Y ustedes saben lo difícil que es organizarse de repente en la familia, ahora en las colonias, pues lo es todavía más. Y en diferentes grupos de colonias, bueno, pues su sentido de justicia y sus ganas de que las cosas fueran diferentes eran realmente bastantes. Entonces, se organizaron, empezaron a exigir la destitución de este gobernador, pero lo que recibieron a cambio fue represiones, desapariciones, incluso muertes, asesinatos, porque la policía mataba a la gente que se manifestaba. Y fue pues un tema que llegó a la Ciudad de México. Hicieron más de 300,000 personas, se unieron y caminaron desde Oaxaca hasta la Ciudad de México para hacer un plantón en el Zócalo. Y eso de verdad fue, o sea, increíble, porque pues son un montón de kilómetros. A ver, déjame decir. Son más de 560 kilómetros para ser exactos. Y ellos lo que pedían era, bueno, la destitución de este gobernador, que se les escuchara, que se atendieran a sus necesidades, que ya el pueblo de Oaxaca no fuera más violentado, porque durante estas manifestaciones pacíficas, porque ustedes saben que caminar de Oaxaca a la Ciudad de México no hace daño a nadie, porque las comunidades que se cruzaban en el camino les daban de comer, los ayudaban, y ellos, bueno, solo iban protestando. Era totalmente pacífico, pero la policía se metió y entonces el gobierno los quería callar. ¿Y qué hacen ellos? Pues resisten. ¿Y cómo resisten? Resisten a través de las radios comunitarias. ¿Ustedes habían escuchado acerca de las radios comunitarias? Sinceramente yo no, pero tuvieron un papel primordial en esta lucha. Pues a través de las radios la gente se enteraba de lo que estaba pasando. Entonces las colonias se organizaban en barricadas. Y esto era, bueno, pues proteger, cuidar a las colonias para que la policía no los agrediera, porque incluso la policía decía que eran personas armadas. ¿Y saben cómo se defendía la gente? La gente se defendía con piedras y con palos. O sea, no tenían pistolas, no tenían armas. Y bueno, entonces se organizaban en las noches, prendían una fogata, para que la policía no atentara contra ellos, ¿no? Porque ellos, mientras querían exigir justicia, estaban siendo revictimizados, porque entonces ni tenían el acceso a la justicia y aparte estaban cometiendo ya crímenes contra la integridad de cada quien. Hubo madres que perdieron a sus hijos en ese alzar la voz, en ese clamar justicia, en ese clamar condiciones ideales. Radio Plantón y Radio Universidad sirvieron como plataformas indispensables para que la gente que estaba en las barricadas supiera qué era lo que estaba pasando con sus compañeros que estaban en las caminatas, con los compañeros que estaban en el Zócalo y con los compañeros que estaban pues manifestando, exigiendo la destitución del gobernador Ulises. Pero bueno, pues es a grosso modo de lo que nos habla el documental. Sabemos que la reforma pues lamentablemente no ha sido exitosa, que los maestros han sido perjudicados, que los alumnos a final de cuentas es lo que menos le importa a quienes hacen las reformas, porque son gente que ni siquiera se ha parado en escuelas públicas, porque el gobierno paga la nómina y paga la construcción de las escuelas, pero no paga el mantenimiento, ¿no? Y entonces también el papel de los padres de familia, o sea, también los papás, ¿qué le están debiendo a la educación? ¿Cuánto le están debiendo exigiéndole
al maestro cosas que no les corresponden y deslindándose de las obligaciones que les corresponden, ¿no? Oaxaca es un ejemplo de una ciudad organizada porque las decisiones se toman en consenso. Entonces, bueno, pues lo veíamos en las marchas, ¿no? Cómo se organizan, incluso había gente que tenía 5 pesos y con esos 5 pesos se iba a marchar y a protestar. En su intento de seguir protestando de manera pacífica hicieron huelga de hambre. O sea, para mí es increíble cómo en este afán de querer seguir de forma pacífica, pues incluso en huelga de hambre. El documental, bueno, nos explica de primera mano y nos presenta de primera mano personas que estuvieron en la lucha y que incluso tuvieron que esconderse después porque estaban siendo perseguidos. Y advertencia, este documental no es para ponernos a llorar, para darnos cuenta de todas las deficiencias que tiene el sistema educativo, que son extensas, pero sí es para que nosotros sembremos una semilla del trabajo que están haciendo los periodistas independientes que quieren darnos la verdadera versión de los hechos y para que nosotros nos informemos, para que nosotros leamos, para que si nos interesa indaguemos en el tema, para que podamos decidir al momento de ir a votar y para que no sigamos perpetuando este discurso de que los maestros son unos huevones, de que se lo merecían, de que no quieren hacer examen porque son flojos, porque realmente ha sido pues un lugar donde ha habido mucha corrupción, donde al final de cuentas el último eslabón en la cadena son los maestros, pero son los más afectados. Y los invito a que vean este documental, sinceramente hay un antes y un después, por lo menos te cuestionas lo que tú creías y no es para convencerte de nada, solo para que tú tengas una visión pues de primera mano de lo que estaba pasando. Estuvo el documental elaborado por Corrugated Films y Mal de Ojo TV. Es un documental que está viejito, pero que nos habla de la importancia de cosas que para nosotros nos parecen muy lejanas, ¿no? Como las radios comunitarias, pero que en su momento, y lo siguen siendo, fueron un recurso imprescindible para poder pues llevar a cabo esta lucha. Así que voy a dejar el link aquí para que lo puedan ver, se encuentra en YouTube, aquí está, y pues disfrútenlo, véanlo, coméntenlo, critíquenlo, pero no se queden con la única versión, no despreciemos el trabajo que hacen los periodistas que fueron, los testimonios, porque de repente que la gente hable, pues es difícil, ¿no? Porque si a nosotros nos preguntan, de repente nos da pena y decimos, no quiero hablar, o no me grabes. Pues esta gente se armó de valor y supo que tenía que hablar y permitió que se le filmara. Así que los invito, que lo vean, que pues deconstruyamos toda la idea que tenemos y que seamos un poco más críticos, analíticos y que aprovechemos pues este tiempo que tenemos.